Hare Krishna, buenas tardes. Mi nombre es Aditi Devidasi. Soy discípula de Sankarshan Das Adhikari. Y hoy, por la misericordia de Prabhu Arjuna Saka y por su invitación, me toca dar una charla. Y esa charla es continuando con el tema del mes, que es la misericordia. Concretamente, el tema que hoy voy a desarrollar es la misericordia en persona. Bien, vamos a conocer la misericordia en persona y a través de ese conocimiento vamos a descubrir y tener un mejor entendimiento de lo que es la buena misericordia o la misericordia bien entendida. Bien. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El Bhagavad Gita tal como es, capítulo 2, texto 1. Sanjaya Uvacha Tam Taka Kripaya Vistam Asru Purnakulekshanam Visidantam Idam Vakyam Uvacha Madhusudanaha. Traducción y significado por Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Sanjaya dijo: al ver a Arjuna lleno de compasión, con el ánimo decaído y los ojos colmados de lágrimas, Madhusudana, Krishna, se dirigió a él con las siguientes palabras. Y lo que yo voy a hacer ahora es darles una parte de ese significado, porque es muy largo, entonces pues, no quería hacerlo tan largo. Entonces, parte de ese significado que tenemos en esta, permítanme, que tenemos en este texto, dice: nadie sabe dónde debe aplicarse la compasión. Compadecerse del traje de un hombre que se está ahogando no tiene sentido. A un hombre que ha caído en el océano de la nesciencia no se le puede salvar simplemente con rescatar su traje externo, el cuerpo material burdo. Aquel que no sabe esto y que se lamenta por el traje externo recibe el nombre de Sudra, o alguien que se lamenta innecesariamente. ¡Yay! Reverencias, Prabhucito, gracias por estar, Tito Roldán. Bueno, quería ver a ver si hay alguien más, si me escuchan bien, por favor. Mientras tanto, yo sigo intentando a ver si puedo ingresar a internet y a través de Facebook para poder acceder a sus preguntas. ¿Sí? Bien. Entonces, ya hemos leído una parte del significado de el Bhagavad Gita, el capítulo 2, el texto 1. Y como yo les explicaba anteriormente, para los que vienen llegando, gracias, Prabhucito, les decía que hay 3 personas que vamos a conocer o que son la misericordia en persona. Y para esto lo que vamos a hacer es ubicar una pirámide. Jai Hare Krishna, Madre Silvia de San Juan, gracias por estar, gracias. Entonces, la misericordia en persona la vamos a dividir en 3 personas, o vamos a identificar 3 personas. Y vamos a figurar una pirámide. Haribol Prabhu Keshava,
Gracias por esta. Esa pirámide, como les decía, esta es la forma de la pirámide, ¿no? Todos conocemos la pirámide. Pero en este caso la vamos a invertir. Y cuando la invertimos, tenemos lo que serían las tres personas de las cuales vamos a hablar hoy. La primera, yo. La segunda, la B de Vaishnavas o los Vaishnavas. Y la tercera, por supuesto, Srila Prabhupada. Estas son las tres personas o representantes de la misericordia aquí en este mundo material. Vamos a empezar por yo o nosotros. Y muchos van a decir, bueno, ¿por qué vamos a empezar a hablar de yo habiendo Vaishnavas y estando Srila Prabhupada antes, ¿no? Suena un poco egocéntrico, suena un poco egoísta, pero mi respuesta está basada en un refrán muy, muy famoso, que dice que la caridad empieza por casa. Entonces, entendemos que esa caridad, como una virtud, también está encadenada a tantos términos que tenemos nosotros de caridad. Y este término de caridad incluye el amor por Dios y el amor por el prójimo. Y en este caso es el amor por nosotros mismos, esa compasión o ese amor por nosotros mismos. En sánscrito tenemos otras definiciones que nos van a ayudar también para entender mucho mejor que este término de misericordia en sánscrito, como es tan bello, depende de en qué situación se encuentre. La misericordia o la compasión se llama de diferentes maneras. Por ejemplo, anukámpana, que significa simpatía o compasión, anugraha, que significa favor, amabilidad, conferir beneficios, a promover el buen objetivo de, misericordioso con, karuna, que es una compasión o un sentimiento de misericordia que se expresa en la poesía, kripa, que es compasión acompañada de condolencia, de piedad. Específicamente se refiere a la compasión expresada hacia los conocidos. Y daya, que son los sentimientos extendidos o generalizados de misericordia o simpatía. Entonces vemos que aquí tenemos varios términos: simpatía, empatía, compasión, misericordia, condolencia. Entonces, la misericordia por uno mismo, esta compasión por uno mismo, tiene que ver, o lo podemos tomar como el primer escalón de esta escalera que tenemos, de esta escalera, que nos va a permitir, como yo les decía, entender la misericordia, la buena misericordia, o la misericordia aplicada de la manera correcta. Cómo llevarla a cabo, cómo practicarla. Como dijimos primero, que esto de hablar de la misericordia por uno mismo suena un poco egoísta, ¿no? Pero si nos vemos a nosotros mismos como las yivas, el tener este sentimiento de compasión o misericordia hacia nosotros mismos, evidentemente nos va a ayudar a enfrentar esta vida en este mundo material, a tener la fortaleza que necesitamos a través del conocimiento para enfrentar todas las vicisitudes que tenemos en este mundo material. Porque al tener misericordia por nosotros mismos, compasión por nosotros mismos, también vamos a aceptar nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestros errores, nuestras limitaciones, nuestras capacidades. Y aunque esa misericordia no sea una misericordia tan magnánima como la de Srila Prabhupada o como la de muchos devotos, muchos Vaishnavas,
es un primer paso o es el paso crucial para que en nuestro corazón se despierte esa cualidad de la misericordia y de la compasión. Esta cualidad es muy importante realmente, la compasión y la misericordia. Bueno, sigamos. Para los que recién llegan, bienvenidos, Hare Krishna, mis reverencias. Y como estamos hablando entonces de esta compasión por uno mismo, de esta misericordia por uno mismo, de este conocimiento del dolor de uno mismo y de la desdicha, hay algo muy importante que hay que destacar y que hay que diferenciar: la autocompasión. La autocompasión como un sentimiento así de lamentable, de deplorable, ¿no? de pesar, de dolor. En realidad no es desde ese lugar que nosotros tenemos que tener esa compasión. Eso es algo que evidentemente no nos hace crecer. En realidad tenemos que ver el sentimiento de compasión por uno mismo o de misericordia por uno mismo desde el lugar de entender nuestro dolor o nuestra desdicha, y desde ese lugar entender a los demás por el dolor o la desdicha que están pasando, ¿no? O que están viviendo. Desde ese lugar es que nosotros tenemos que examinarnos nosotros para después conocer el dolor ajeno, y de ahí que viene la empatía, la simpatía, la compañía, ¿no? Que tiene que ver de poder acompañar al otro y entender al otro. Porque sentir verdaderamente nuestras heridas, como les digo, es entender también las heridas de los demás. Cuando logramos empatizar con los demás, logramos comprender, como les decía, la situación por la que están viviendo la otra persona. Siendo nosotros devotos y aspirando a querer llevar una vida, toda la vida que nos queda, como conscientes de Krishna, esta habilidad y esta cualidad de ser misericordiosos con nosotros mismos parece necesaria. No solo parece, sino que es necesaria, porque efectivamente no podemos dar lo que no tenemos. O sea, no podemos dar misericordia si no somos misericordiosos con nosotros mismos. No podemos salvar al otro si no podemos ni somos capaces de darnos a nosotros mismos. Entonces, Srila Prabhupada, en una conversación que tuvo en Mayapur, en su cuarto con unos devotos, justamente se refería a esta situación. Y cito textualmente, dice: sacarlos de que Maya arrase con ellos, si nos arrasa a nosotros, entonces, ¿qué esperanza queda? Por lo tanto, Chaitanya Mahaprabhu dijo: Janma sartakakari kara para upakara. Sean fuertes para no volverse pícaros, y entonces podrán actuar. De lo contrario, será imposible. ¿Cómo es posible? Un hombre se está ahogando. Si son lo suficientemente fuertes, pueden salvarlo. Pero si ustedes también se ahogan, entonces, ¿cómo lo salvarán? Así que, eso es todo. Sálvense ustedes, salven a los demás. De eso se trata nuestro movimiento para la conciencia de Krishna. Primero, sálvense ustedes. Después, traten de salvar a los demás. O ambas cosas pueden darse simultáneamente. El mismo ejemplo: si desean salvar a alguien que se está ahogando, deben saber que a mí la corriente no me va a llevar. Tengo que mantenerme firme. Así podré salvarlo. Es una conversación, como les decía, en Mayapur, en su cuarto, el 14 de febrero del año 1997. Entonces, ya que están ahí, y todos los que están ahí, les hago una pregunta y voy a esperar sus respuestas. ¿De qué manera podríamos salvarnos? ¿De qué creen ustedes, piensan que podríamos salvarnos?
¿Cómo podemos salvarnos? ¿Cómo podemos ser misericordiosos con nosotros mismos? ¿Qué creen ustedes que necesita para demostrarnos misericordia a nosotros mismos primero? ¿Alguien? Bien, Sankirtan. Sí, perfecto. Sí, eso es como repartir los altos nombres para los demás. Bien. ¿Alguien más? Bueno, yo voy a agregar entonces, para que nosotros podamos hacer una demostración o podamos demostrarnos misericordia a nosotros mismos, podemos darnos misericordia a nosotros mismos, para que podamos sentirnos completos, bien en la conciencia de Krishna. Uno de los pasos es siguiendo nuestro sadhana, siguiendo nuestros principios regulativos. Bien, cultivando espiritualmente es una forma de ser misericordioso con nosotros mismos. Sí, gracias Prabhu, Maxi San Paoli, gracias. Sí, claro que sí, cultivarnos espiritualmente. ¿Y cómo lo hacemos? Cantando nuestra yapa, leyendo los libros de Prabhupada. Siempre cantar, oír y recordar a Krishna, los principios regulativos, cuidar nuestra salud. Si no cuidamos nuestra salud, no podemos hacer servicio, no podemos dar misericordia a los demás si no nos damos nosotros la misericordia para cuidar nuestra salud, ¿sí? Para cuidarnos nosotros, para tener misericordia con nosotros, tenemos que tener todo eso. También ser auténticos. Ser auténticos, ¿qué quiero decir con esto? Ser auténticos en este proceso de la conciencia de Krishna. Ser auténtico al momento de mostrarnos a la gente. Ser la misma persona con mi ropa devocional o sin ella. Ser consecuente lo que digo con lo que hago. Eso también es misericordia con nosotros mismos. Porque en un momento tenemos que llegar a... Gracias, Prabhu Keshava. También él dice y agrega que uno debe ser tolerante y paciente para avanzar en la vida espiritual, entendiendo que lo material viene por añadidura. Exactamente, cualidades muy, muy importantes que debemos tener, por supuesto. Tener y trabajarlas para que cada vez sean mejores, ¿no? Y tengamos más tolerancia y tengamos más paciencia. Y bueno, como les decía, ser coherente en lo que digo con lo que hago, ser auténtico. Encontrar un equilibrio entre lo que quiero o lo que soy ahora y lo que quiero ser. Al encontrar ese equilibrio nos va a permitir ser auténticos y saber ser compasivos con nosotros, ¿no? Y no sentirnos culpables, no sentirnos defraudados por nosotros mismos, porque el hecho, como yo les decía anteriormente, de ser compasivos con nosotros mismos, de tener esta misericordia con nosotros mismos, va a hacer que podamos ver nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Al comprender eso, vamos a comprender a los demás. Y cuando comprendemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras limitaciones, nuestras capacidades, estamos como mejor parados o mejor posicionados para llegar a ser lo que queremos ser. ¿Sí? Porque ya nos conocemos y aplicamos esa misericordia a nosotros en primera instancia. Así que esta misericordia por nosotros mismos y por los demás nos va a permitir a nosotros como devotos ser inclusivos, no ser tan prejuiciosos, no ser tan o no juzgar a los demás, porque nosotros ya conocemos
nosotros, nuestros propios errores y nuestras propios anartas. Entonces, desde ese lugar y desde esa compasión con nosotros, vamos a tener compasión para con el resto, sean devotos o no lo sean. Y vamos a poder darle la bienvenida a la conciencia de Krishna a todo aquel que quiera incorporarse, ¿no? Y vamos a poder tener la posibilidad de mejorar nosotros como devotos y de poder hacer un mejor servicio para la conciencia de Krishna, para nuestro maestro espiritual, para el movimiento de conciencia de Krishna, para todos, para nuestra familia, para todos. Pero como les digo, empezamos por el yo, como les mostraba, ¿no? Empezamos por el yo, este abajo, bien chiquitito. Ahora vamos a seguir por los Vaishnavas, que son la otra misericordia en persona que, bueno, que tenemos la dicha de poder tener. Se nos enseña siempre que si deseamos llegar a Dios, nosotros tenemos que servir a aquellos que ya están emprendiendo ese camino para llegar a Dios. De la misma manera, si queremos ser misericordiosos, tenemos que servir a aquellos que ya son misericordiosos. ¿Y quién mejor que los Vaishnavas, que son, ¿no? Son ese reflejo de misericordia? Y que ellos en esa misericordia sin causa nos están acompañando, nos están guiando, permanentemente nos están con su luz de conocimiento, nos están llevando cada vez más cerquita de Krishna, más cerquita de la perfección, más cerquita de lo que somos y de lo que queremos ser. Entonces, ellos nos están enseñando que no somos este cuerpo, que somos almas espirituales, que tenemos una relación con Krishna, nos enseñan nos enseñan a Krishna, nos enseñan a conocer a Krishna, a servir a Krishna, nos enseñan que nuestro destino es servir a Krishna y que de otra manera nuestra vida no tendría sentido. Y bueno, hay muchos ejemplos en nuestra Gaudiya Vaishnava, así que bueno, también les pido y les pregunto a ver de quién se acuerdan en este momento. En la Gaudiya Vaishnava, como en nuestra vida devocional, puede haber algún devoto que ustedes creen que es misericordioso también, así que yo digo Gaudiya Vaishnava por tener ejemplos más claros, pero seguro que cada uno de nosotros tiene en su vida particular algún devoto que considera que es muy misericordioso. Así que bueno, me gustaría que ustedes compartieran y publicaran o escribieran a ver quién, si ustedes conocen a alguien o recuerdan a alguien de las escrituras, algún pasatiempo. Yo por lo pronto, y como bueno, para hacer tiempo, a ver que ustedes quieran agregar algo, yo recuerdo a Advaita Acharya. Para mí es bien, Yayapataka Swami, Yay, Kiyay, Yayapataka Swami, Kiyay. Sí, misericordia, una misericordia en persona, Yayapataka Swami, como muchos maestros espirituales, obviamente, muchos maestros espirituales, todos nuestros maestros espirituales son la misericordia en persona. Como yo les decía, yo recuerdo a Advaita Acharya, quien adoró a Krishna adorando su Salagram Shila con agüita del Ganges y con hojitas de Tulsi y bueno, pidiendo a Krishna que descendiera porque el mundo era un caos, se estaba desbordando y wow, ¿qué pasaría si estuviera ahora Advaita Acharya, ¿no? En estos tiempos tan de Kali Yuga. Y bueno, y así logró que Krishna descendiera y lógicamente, para acudir a su devoto, en ayuda de su devoto. Y lo hizo en la forma más magnánima, en la encarnación más supremamente misericordiosa, el Señor Chaitanya Mahaprabhu, que
que todos sabemos, ¿no? Que Él vino para, para poder difundir y distribuir en cada pueblo y en cada aldea sin distinción no sé, de raza, de casta, de color, de nada, no se necesitaba nada y no se necesita nada, ningún requisito para cantar los santos nombres. Así que, ¿quién más? Srila Vyasadeva, también. Nityananda con los hermanos Yagai y Madai. Sí, todos recuerdan ese pasatiempo, ¿no? Como los hermanos Yagai y Madai, en realidad podríamos llegar a ser todos, ¿no? Porque somos tan y estamos tan degradados y tan caídos que podemos llegar a identificarnos con ellos. Y sin embargo el Señor Nityananda en su misericordia le pidió al Señor Chaitanya que los perdonara y bueno, ellos profundamente y desde el corazón se arrepintieron de todos los pecados, pidieron perdón y se volvieron devotos, ¿no? Devotos puros de poder servir. Tito Rondán dice que él es los dos juntos, Yagai y Madai. Yay, Madre Silvia de San Juan dice que, bueno, los devotos de Mendoza que siempre los están guiando y tienen tanta paciencia y servicio amoroso. Sí, vamos a agradecer a todos esos devotos que están guiándonos y que nos están guiando, porque a su vez a los devotos de Mendoza los guían otros y así, ¿no? Es como una escalera, así vamos, haciendo este escalón para poder convertirnos en mejores devotos y ser mejores devotos. Todos queremos ser mejores devotos. Así que sí, todos tenemos en nuestra memoria y en nuestra vida algún devoto que es la misericordia en persona. Y bueno, como les iba diciendo, hablando también del Señor Chaitanya, también podemos agregar, por ejemplo, a Srila Vyasadeva, que compiló las escrituras de una manera tal que pudiéramos comprenderlas todos, ¿no? De que llegáramos a través de entender esa escritura a la meta suprema de la vida, que es llegar a obtener Krishna Prema, amor puro por Krishna. Y bueno, actualmente también, y como les decía, en nuestra vida tenemos la demostración de devotos que tienen mucha misericordia y que, por ejemplo, que se organizan estas charlas, devotos que están organizando cursos, organizando talleres, que siempre están pensando en hacer capacitaciones para los devotos y que es una manera de cuidarlos a los devotos. Es una manera de cuidar a quien ya es devoto, ¿no? Y de mantenerlo siempre en el seno de la conciencia de Krishna. Y ni qué hablar de aquellos que tienen la misericordia de salir a distribuir los libros para atraer nuevas personas al movimiento de Krishna, a Harinam, que hacen Sankirtan, que distribuyen prasadam, alimentos para la vida, food for life. ¡Wow! ¡Qué misericordia! ¡Qué misericordia de esos devotos que están haciendo ese servicio tan, tan, tan maravilloso, tan maravilloso! Realmente son una inspiración, porque detrás de eso hay mucho esfuerzo, mucha ocupación, mucho tiempo. ¡Wow! Realmente son personas, los Vaishnavas son misericordia en persona. Son misericordia en persona. Como ya les dije, yo creo que todos los Vaishnavas, tanto los que fueron al principio y estuvieron como los grandes Acharya, Advaita Acharya, Srila Vyasadeva, Nityananda Prabhu, el Señor Chaitanya, los maestros espirituales,
los devotos que están a cargo de un yatra, los que están a cargo de un templo, los que mantienen un programa en su casa, aquellos que hacen distribución de prasadam, aquellos que cuidan de su altarcito, vistiendo sus deidades, son la misericordia en persona. Y a este tipo de devotos nosotros les ofrecemos la oración más querida por todos y más conocida por todos, que es Vanchakalpatarubhya Chakripa Sindhubhya Vachapatitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Y el significado es: les ofrezco mis respetuosas reverencias a todos los devotos Vaishnavas del Señor. Ellos pueden complacer los deseos de todos, tal como árboles de los deseos, y están llenos de compasión por las almas caídas. Jai Srila Prabhupada, Jai todos los devotos, Jai todos los Vaishnavas. Y bueno, vamos llegando a nuestro último punto. Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, la expresión suprema de la misericordia, o la persona, o la misericordia suprema en esta persona, en Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, él experimentó, ¿no?, lo que es la misericordia, este sentimiento que es cuando se percibe el sufrimiento a nivel espiritual, y no solo percibo el sufrimiento, o no solo percibió él el sufrimiento de las personas a nivel espiritual, sino que tuvo el deseo de hacer algo al respecto. Esa fue la misión de Srila Prabhupada. Como un Mahabhagavat que fue, él vio el sufrimiento y la desdicha de todos, Cuando él llegó, vio muchísimas cosas que no son dignas de ver para un Vaishnava, jóvenes drogadictos, era un caos llegar en plena época de los hippies, porque esa fue su arribo en la década de los 60, cuando el movimiento hippie arrancó. Era droga, sexo y rock and roll. Y eso no tiene nada que ver con lo que vivía Srila Prabhupada en India, y de la manera en que él vivía, bajo los conceptos de buena educación, de caballero, como él dice, que un Vaishnava es un caballero por sobre todas las cosas, y una mujer es una dama, ¿no? Una mujer Vaishnava es una dama, una Vaishnavi es una dama. Y llegar acá y ver esa degradación, de verdad, Prabhu Keshava recién hablaba de fortaleza, de tolerancia, de paciencia. ¡Wow! Srila Prabhupada tuvo todo eso. Tuvo tolerancia, toleró muchas cosas, tuvo mucha paciencia, pasó muchísimas austeridades, y aún así su corazón no se endureció. Al contrario, muy al contrario. Él incrementó su misericordia para estas almas tan caídas como nosotros, y incrementó su deseo de predicar, porque realmente vio eso, vio que era necesario enseñarnos el bhakti, enseñarnos el camino para llegar a dejar de sufrir en este mundo, porque él nos estaba viendo cómo sufríamos. Aunque yo no viví en esa época, pero me pongo en la situación, o en el lugar de estar perdidos, de estar
fuera de la conciencia de Krishna, sentir ahora que uno está dentro de la conciencia de Krishna. Fuera de la conciencia de Krishna, yo creo que más de uno hemos sentido esa sensación de desaliento y de estar desorientados, de no saber para dónde vamos, de solo vivir y saber que hay que trabajar, hay que levantarse, hay que ir a trabajar, hay que volver, hay que hacer de cenar, hay que planchar, hay que hacer los deberes con los niños, hay que arreglar la casa, hay que esto, o sea, estar en ese círculo, en ese mundo y no ver más allá de eso. Y por eso creo que desde este lugar uno puede llegar a decir que bueno, que en esa época también, ¿no? Porque es una realidad que se vive en todas las décadas y que uno vive fuera de la conexión, vive de esa manera, perdido. Así que cuando Prabhupada llegó y vio a toda esa juventud perdida, sin una guía, sin una luz, él aún entendió, aún con más misericordia, entendió y se dispuso a predicar, ¿no? Y bueno, él con su corazón oró a Krishna y pidió fuerza, le pidió inteligencia. Él tomó las escrituras védicas y las hizo más accesibles y más relevantes para nosotros, explicar a nosotros las escrituras, hizo que viéramos el proceso del bhakti, almas tan caídas como nosotros. La verdad que movido por su compasión, él oró a Krishna para que le ayudara a enseñar el sendero de bhakti de una manera comprensible para toda la gente, ¿no? Para que llegáramos a lograr entrar en la conciencia de Krishna, en la conciencia de Dios. Así que ahora voy a leer esa oración que hizo, que es muy bonita y que refleja justamente esto que les estoy diciendo, la misericordia que él tuvo, ¿no? Apenas llegó a Boston, vio cuál sería la dificultad, lo cual quedó registrado en su Markine Bhagavatam Dharma. Mi querido señor Krishna, eres muy bondadoso con esta alma inútil. ¿Por qué me has traído aquí? Ahora puedes hacer conmigo lo que desees, y supongo que tienes algo que hacer aquí, pues, de lo contrario, ¿por qué habrías de traerme a este horrible lugar? La mayoría de la población está cubierta por las modalidades de la ignorancia y la pasión. Absortos en la vida material, se creen muy felices y satisfechos y por lo tanto no sienten ningún gusto por el mensaje trascendental de Vasudeva. No sé cómo podrán entenderlo, pero sé que tu misericordia sin causa puede hacer que todo sea posible, pues eres el místico más experto. ¿Cómo van las velocidades del servicio devocional, oh Señor? Oro simplemente por tu misericordia para que puedas ser capaz de convencerlos de tu mensaje. Por tu voluntad, todas las entidades vivientes han quedado bajo el control de la energía ilusoria. Por lo tanto, si quieres, por tu voluntad, ellas pueden también liberarse de las garras de la ilusión. Es mi deseo que las liberes. Por consiguiente, si tú también les deseas la liberación, esta será la única manera en que ellas podrán entender tu mensaje. ¿Cómo voy a hacer para que entiendan este mensaje de conciencia de Krishna? Soy muy desafortunado, incompetente. Por lo tanto, estoy buscando que me des tu bendición para poder convencerlos, pues soy incapaz de hacerlo yo solo. Oh Señor, no sé cómo, pero me has traído aquí para hablar de ti. Ahora, mi Señor, de acuerdo con tu deseo, ¿habré de tener éxito o fracasaré?
Oh Maestro espiritual de todos los mundos, lo único que puedo hacer es repetir tu mensaje. Si así lo deseas, puedes hacer que mi habla sea adecuada para que ellos entiendan. Solo por tu misericordia sin causa podrán mis palabras ser puras. Estoy seguro de que cuando este mensaje trascendental penetre en sus corazones, se sentirán dichosos y de esta forma se liberarán de todas las condiciones infelices de la vida. Oh Señor, no soy más que una marioneta en tus manos. Si me has traído aquí para que baile, entonces hazme bailar. Hazme bailar, oh Señor, hazme bailar como quieras. No tengo devoción ni conocimiento alguno, pero tengo una fe firme en el santo nombre de Krishna. He sido nombrado Bhaktivedanta y ahora, si tú quieres, puedes hacer que se cumpla el verdadero sentido de Bhaktivedanta. Firmado, el más desafortunado e insignificante mendigo, A.C. Bhaktivedanta Swami, a bordo del barco Yaladuta, Boston, Massachusetts, Estados Unidos, fechado el 18 de septiembre de 1965. Aquí tienen, de una manera muy clara, cómo Prabhupada vio eso que yo les decía, cómo vio la desdicha, cómo vio la infelicidad de las almas, cómo él sabía lo que se iba a encontrar, y sintiéndose el más caído, sintiéndose el más poco inteligente, el más, ¿no? Él dijo, solo si tú quieres, esto será. Y aquí vemos como él también tenía compasión consigo mismo porque él reconoce cuáles son sus debilidades. De hecho, todos los maestros espirituales tienen esa misma modalidad o ese humor. Se reconocen sirviente del sirviente del sirviente. Ellos solo sirven a Srila Prabhupada. Ellos reconocen cualquier éxito, solo se logra por la misericordia de Srila Prabhupada. Y si uno fracasa, es por culpa de uno, ¿no? Los maestros espirituales obviamente no fracasan nunca. Ellos están en otra plataforma. Pero bueno, por su misericordia ellos siempre están ahí para que nosotros podamos pedirle su guía, podamos comprender la manera adecuada de ser misericordiosos, la manera adecuada de aplicar la misericordia, porque ellos tienen mucha misericordia por nosotros, porque vienen a enseñarnos, a darnos la luz, esta guía, tal como lo hizo Srila Prabhupada, de la misma manera, y sirviendo a Srila Prabhupada, sirviendo a esa misión de prédica. Entonces, vemos, como les decía, como Srila Prabhupada le predica, movido por esa compasión, y le pide a Krishna, movido por esa compasión, le pide para que le ayude a enseñar el sendero de Bhakti a nosotros de una manera comprensible. Y esto demuestra que él no se regía por una cuestión de simples emociones, no era un sentimentalismo lo que él sentía, sino que él de una manera inteligente, de una manera inteligente, pensó perfecta y detenidamente en la forma de elevarnos y despertarnos espiritualmente. Así que esto de la misericordia puede verse como si fuera un sentimiento o solo algo que sale del corazón y que, sí, claro que es un sentimiento, pero no un sentimentalismo que me hace llorar por las almas caídas y no hacer nada, o ver a alguien que está sufriendo y quedarme con, ay, pobrecito, o verme a mí que estoy sufriendo y tener esa autocompasión de la cual hablábamos, ¿no? No. Esta compasión o esta misericordia está movida por nuestra inteligencia. ¿Y cuál es nuestra inteligencia? Tiene que ser como la inteligencia de Srila Prabhupada, pensar de qué modo nosotros podemos ayudar
a las personas que están sufriendo. Pensar cómo podemos llegar, pensamos cómo podemos adaptar esta conciencia de Krishna para todos, adaptar esta conciencia de Krishna para todos, porque el Señor Chaitanya vino a darnos la conciencia de Krishna, vino a darnos el canto de los santos nombres, como yo les decía, sin distinción, y bueno, eso es lo que nosotros tenemos que saber aplicar en estos momentos y en estos tiempos también tan difíciles. Siempre son difíciles los tiempos en realidad. En su momento, el señor Chaitanya cuando apareció, hubo hubo alguien que no quería que predicaran y le hizo problemas y rompió, bueno, ese pasatiempo, ¿no? Cuando el señor Chaitanya va con todos sus devotos y hace la primera manifestación pacífica del canto de los santos nombres. O sea que siempre los devotos y los Vaishnavas han tenido dificultades para poder predicar. Así que desde infinidad de tiempos venimos con esos problemas. Por eso aquí está la inteligencia que movida por esta misericordia que debemos tener nosotros por las almas caídas, nos haga crear nuevos métodos y nuevas maneras de llegar a todos, porque la conciencia de Krishna es para todos. Y como les digo, como para ir cerrando, honrando a la misión de Srila Prabhupada, es que debemos servir de una u otra manera a esta gran causa de misericordia. En primer lugar, teniendo misericordia por mí, como ya, ¿sí? Teniendo misericordia por mí, cuidándome, cuidando mi salud mental, cuidando mi salud física, cumpliendo mi sadhana, cumpliendo los principios regulativos, conociéndome, conociendo mis límites, conociendo mis fortalezas, conociendo mis debilidades, siendo equilibrado, no siendo fanático, teniendo un equilibrio que a veces es difícil, porque a muchos devotos nos pasa que somos el único devoto en la familia y el resto de la familia no lo es, y a veces hay muchas complicaciones en eso, ¿no? Pero bueno, ahí está nuestra misericordia y nuestro equilibrio en saber dividir las cargas, de tal manera que podamos, en mi caso, ser buena hija, atender a mis padres y ser buena discípula y tratar todos los días de hacer algún servicio para mi maestro espiritual. Tratar de ser buena devota, tratar de aprender a ser buena devota, tratar de ser equilibrada, ecuánime, de todas esas cualidades que se hablan justamente en el Upadisambhita, todas esas cualidades que ya debemos empezar a ejercitar siempre. Tratar también, como les decía, de ser consecuentes lo que digo con lo que hago, no ser hipócritas, no vender una imagen mientras tenemos nuestra ropa devocional o nuestro tilak, y después de que nos sacamos el tilak y la ropa devocional somos otra cosa. Ser íntegros, eso es tener integridad, ser íntegros, pero es algo que se aprende. Es algo que se aprende, como se aprende a ser devoto, como se aprende, porque esto es un proceso. Así que es algo que justamente en honor a la misericordia por nosotros mismos debemos respetarnos, debemos cuidarnos, tener, como les decía, sadhana, y bueno, servir a los Vaishnavas en segundo punto, que son la persona o la misericordia en persona. Desde Srila Prabhupada, los maestros espirituales, los devotos mayores, los devotos que están conmigo y los devotos que vienen abajo y de los que son bienvenidos nuevos, los neófitos, todos de una u otra manera podemos hacerlos
nuestro servicio. Hay miles de ejemplos de cómo podemos servir, como yo les decía, servir a nuestro maestro espiritual. Él nos da una tarea y bueno, por ejemplo, cuando él viene, ya sabemos que hay servicios personales o servicios cuando él no está. Y bueno, personal, cuando él esté, aprovechar y servirlo, hacerle la comida, lavarle, plancharle, llevarlo y traerlo al aeropuerto. Si él no está, seguir sus instrucciones, las instrucciones que nos hayan dado para nosotros y para nuestra vida. Cuando nosotros les preguntamos y él nos dice, haz esto, hay que hacer esto, entonces nosotros, no sé, hay instrucciones para cada uno en particular. Y seguir esas instrucciones también es una manera de servirlos, es hacer servicio. Cantar nuestra yapa es servir a nuestro maestro espiritual, comprometernos en cumplir lo que hemos comprometido o lo que hemos dicho al momento de la iniciación. Intentarlo, siempre intentarlo así, seriamente y tener ese deseo sincero de querer ser cada día mejor devoto. Tener ese deseo sincero, porque eso es lo que ve Krishna. El deseo sincero de que queremos ser mejores devotos, para poder servirle a Él, para servir a Srila Prabhupada, para servir a nuestros maestros espirituales, para servir a la conciencia de Krishna. Qué sé yo, también se pueden distribuir libros, como decíamos, hacer festivales, hacer ratayatra. Hay miles de maneras de mostrar misericordia por aquellos que están sufriendo. Hacer un festival dice que tiene que ver, porque es una manera de hacer conocer la conciencia de Krishna, de entregar un folleto, de entregar una pequeña revista o un libro y distribuir un libro y bueno, y enseñarle a esa gente que si tiene alguna duda sobre ese libro, acá tiene a quien consultarlo. Eso es misericordia, porque sabemos que Krishna está ahí también, dentro de esa persona, y esa persona es un devoto en potencia. Así que esa es una manera también de servir a la misión de Srila Prabhupada. Como para terminar, y bueno, y después de esto a ver si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o agregar algo, bienvenido sea, por supuesto. Los devotos debemos convertirnos en las personas más misericordiosas del mundo, porque después de todo estamos distribuyendo el Mahamantra Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que es la mayor bendición que se le puede otorgar a la humanidad. Así que debemos convertirnos en las personas más misericordiosas. Ese debe ser nuestro objetivo, para ayudar a las personas, conociendo nosotros, como siempre digo, aplicando la misericordia para nosotros y desde ese lugar ser misericordioso con los demás. Y el gran regalo misericordioso que nosotros tenemos es nuestro Mahamantra Hare Krishna. Bien, devotos, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, no sé, agregar algo, espero ahí que escriban. Como siempre agradezco a los devotos también que tienen la misericordia de invitarme a esto. Agradezco a mi maestro espiritual porque bueno, si los devotos están satisfechos, mi maestro espiritual va a estar satisfecho, así que solo por la misericordia de mi maestro espiritual es que este humilde servicio ruego que esté bien hecho, porque está hecho de una manera sincera y pensando que bueno, que es una manera de servir a los Vaishnavas y una manera de servir y honrar a Srila Prabhupada. Bueno, creo que por lo que veo, no sé, no hay alguien. ¿Quién más? No, nadie más. Agradezco a Clarice. Gracias, madre. Gracias por sus palabras. Muchas gracias.
María Inés Altamira, agradece también a Prabhu Keshava. Gracias, Madre Liliana, gracias, muchísimas gracias usted por estar ahí. Espero que les haya, de verdad que haya quedado, no sé, algo en el corazón de la misericordia. Y bueno, gracias a todos ustedes por estar, gracias por escuchar, gracias por estar ahí y escribir y tomarse ese momentito para escribir. Gracias a todos los presentes, gracias a Prabhu Arjuna Saka por invitarme. Bueno, les pido a todos las bendiciones para que, bueno, este humilde servicio que he hecho satisfaga a todos y pido me disculpen por si alguna de mis palabras haya ofendido a alguien, así que bueno, pido disculpas por alguna ofensa que haya cometido y bueno, muchísimas gracias. Hare Krishna, cuídense mucho y que tengan una buena semana en conciencia de Krishna. Haribol, Haribol.